A veces la vida nos llama a detenernos, aunque no queramos, y no lo hace con palabras, lo hace con silencios, con esos silencios que duelen, que asustan, que parecen vacíos, pero que en realidad esconden respuestas que solo el alma puede comprender. Así fue para Chico Xavier. En un día cualquiera, su cuerpo, cansado por años de trabajo espiritual, por dolores físicos y por la entrega incansable al amor, simplemente se apagó. Entró en un estado que la medicina llama coma. Pero mientras aquí en la tierra sus ojos se cerraban, allá en el mundo invisible, otros ojos se abrían, ojos que no dependen del cuerpo, ojos del espíritu. Quizás, mientras escuchas esto, tu corazón también carga preguntas que nunca dijiste en voz alta, preguntas que hacen eco en las madrugadas, cuando todo se vuelve más silencioso y más real. ¿Qué pasa cuando el cuerpo se apaga? ¿A dónde va la conciencia? ¿Existe realmente algo más o todo se acaba con el último suspiro? Tal vez llevas tiempo sintiendo esa angustia suave pero constante, esa mezcla de miedo y curiosidad sobre la muerte, sobre lo que somos, sobre lo que queda, cuando ya no estamos aquí. Y es natural sentirlo, porque la vida en el cuerpo es frágil. Todos lo sabemos, aunque a veces lo olvidamos. Un suspiro, un parpadeo, una enfermedad que llega sin aviso. Y de pronto, todo cambia. De pronto, nos damos cuenta de que lo único que realmente poseemos es el amor que damos. Lo demás, todo lo demás, se queda. Cuando Chico Xavier entró en ese coma, no fue un accidente del destino, fue una oportunidad sagrada, una pausa que la propia vida le ofreció para que él, que ya era un puente entre este mundo y el otro, pudiera ver, sentir y vivir de forma aún más clara lo que nos espera al cruzar la frontera que llamamos muerte. Porque la muerte no es el fin, es solo el cierre de una puerta, mientras otra, mucho más grande y luminosa, se abre. La ciencia puede decir que el coma es un estado clínico, que es el silencio del cerebro, la suspensión de ciertas funciones vitales. Pero la doctrina espírita, a través de los estudios de Allan Kardec y los relatos amorosos de Chico, nos enseña algo distinto y profundamente esperanzador. El cuerpo descansa, sí, pero la conciencia jamás duerme, porque el alma es vida que no se apaga, es fuego que no se consume, es esencia que no conoce el final. Y es aquí donde esta historia se vuelve también tuya, porque aunque hoy estés aquí, escuchando, respirando, sintiendo, un día, no sabemos cuándo, todos nosotros viviremos ese mismo momento, el instante en que los ojos de la carne se cierran y los ojos del alma se abren. Por eso, lo que Chico descubrió no es solo para él, es para ti, es para mí, es para todo aquel que alguna vez se ha preguntado, en medio de la noche, si la muerte es de verdad un adiós, o si es simplemente un hasta luego. Y quizás, mientras avanzamos juntos en esta conversación de alma a alma, esa pregunta que hoy aprieta tu pecho comience a transformarse en algo distinto, en alivio, en paz, en certeza, porque lo que los ojos espirituales de Chico vieron, lo que su conciencia vivió más allá del cuerpo, es algo que, te lo aseguro, puede cambiar para siempre. La manera en que miras la vida y la manera en que entiendes la muerte. Chico recordaba que todo comenzó con una sensación extraña, como si su cuerpo se estuviera volviendo cada vez más distante, más ajeno, más pequeño. No era dolor, no era miedo, era otra cosa, algo que cuesta describir con palabras humanas, una mezcla de ligereza y desconcierto, como cuando uno sueña que flota, pero sabe, en lo más profundo, que no es un sueño. Poco a poco, los sonidos del mundo físico se fueron apagando, las voces, los ruidos, la propia respiración, todo quedaba atrás, como si estuviera dentro de una habitación que se aleja cada vez más, en un tren que parte hacia un destino desconocido. Y sin embargo no estaba solo. No, jamás estuvo solo. A su alrededor comenzaron a aparecer presencias. No eran figuras materiales, no eran cuerpos como los nuestros, pero se sentían más reales que cualquier cosa en la tierra. Seres de luz, rostros amables, algunos conocidos, otros no. Todos irradiaban una serenidad imposible de describir, como si el amor pudiera tomar forma, como si la paz tuviera manos, mirada y voz. Fue entonces cuando Chico comprendió algo que, aunque siempre había enseñado, ahora podía vivir en carne espiritual propia. Nadie muere solo, nadie parte sin compañía. Lo que aquí parece soledad, allá es un recibimiento lleno de amor. Lo que aquí llamamos muerte, allá es regreso, es hogar. En ese estado, Chico comenzó a percibir una separación clara entre su cuerpo biológico, quieto, inmóvil, y su periespíritu, esa envoltura sutil que conecta el alma con el plano material. Se dio cuenta que nunca fue su cuerpo, que nunca fue sus enfermedades,
ni su cansancio físico, ni sus limitaciones humanas, que en realidad era conciencia, era amor, era vida que no depende de la materia. Y aquí es importante detenernos un momento, porque lo que él vivió es exactamente lo que todos nosotros viviremos cuando llegue nuestra hora. Y saberlo cambia todo, cambia la forma en que enfrentamos el miedo, cambia la manera en que miramos la ausencia de los que amamos, cambia la relación que tenemos con la existencia. Chico describió que al desprenderse parcialmente, comenzó a ver no solo el lugar donde su cuerpo yacía, sino también otros espacios, otras realidades que conviven con la nuestra, pero que nuestros ojos materiales no pueden percibir. Era como si una cortina se hubiera corrido, revelando un mundo que siempre estuvo allí, esperando ser visto, sentido, comprendido. Y mientras avanzaba en esa travesía, entendió algo que su corazón ya sabía, pero que ahora podía confirmar con absoluta certeza: la vida nunca termina, jamás. Lo que nosotros llamamos muerte es apenas un cambio de escenario, un cambio de vibración, una transición amorosa que, aunque a veces duele desde aquí, allá es bienvenida como quien regresa de un viaje largo y cansado y finalmente vuelve a casa. Y fue justo en ese punto, en ese cruce entre mundos, donde comenzó la experiencia que cambiaría no solo la vida de Chico, sino también la vida de todos los que, como tú, hoy buscan entender qué hay más allá del último suspiro. Y te invito a seguir caminando juntos por este puente invisible, porque lo que Chico vio después es algo que tu alma necesita recordar. Chico empezó a ser guiado. No caminaba, flotaba, no con los pies, sino con la intención, con el pensamiento. Cada deseo de avanzar se convertía en movimiento. Cada pensamiento generaba forma. Cada emoción moldeaba el paisaje que lo rodeaba. Y entonces comprendió con total claridad una de las verdades más profundas del mundo espiritual. Allí, todo lo que sentimos se vuelve realidad. A su alrededor comenzaron a surgir escenarios que oscilaban entre la belleza indescriptible y paisajes de profundo dolor. Por un instante, fue conducido hacia zonas de sombra, no por castigo, no por error, sino por aprendizaje, porque quien viene a servir también necesita comprender la realidad completa. Y fue ahí donde Chico vio el umbral. El umbral no es un lugar fijo, ni un castigo divino. Es el reflejo vivo de las heridas que el alma lleva consigo. Es el espacio donde habitan aquellos que, al dejar la vida física, aún no comprenden que han partido. Almas atrapadas en el apego, en la culpa, en el miedo, que se aferran tanto a la materia, a los hábitos, a las pasiones, que no consiguen elevarse. Chico observaba, con el corazón apretado, espíritus que caminaban como si aún tuvieran cuerpo. Algunos repetían sus rutinas de vida, ignorando que el tiempo material ya no les pertenecía. Otros, perdidos en su propio dolor, se negaban a aceptar la muerte, como si bastara con no mirarla para que no existiera. Había quienes sostenían objetos invisibles para nosotros, pero muy reales para ellos: llaves, maletas, documentos, cosas que en la tierra simbolizaron control, poder, seguridad, y ahora eran cargas vacías, pero que aún los mantenían prisioneros de sí mismos. Y, sin embargo, entre esas sombras siempre había luz, siempre. Voluntarios del bien, espíritus socorristas que se movían como verdaderos médicos del alma, extendiendo manos que no son de carne, pero que sanan más que cualquier medicina terrenal. Manos hechas de compasión, brazos formados de esperanza. Y Chico comprendió que nadie está abandonado, que incluso en los paisajes más oscuros del espíritu hay faros encendidos, hay voces que llaman, hay caminos que se abren. Lo que aquí parece infierno, allá es solo un hospital para almas heridas. Fue entonces cuando uno de sus mentores se acercó, con esa serenidad que solo quienes habitan el amor conocen, y le dijo algo que quedó grabado en su conciencia para siempre: nadie está perdido para siempre, nadie. Mientras exista un pensamiento de amor, existe un camino de regreso. Chico sintió que esa verdad no era solo un mensaje, era un bálsamo, una respuesta para todas las veces en que, aquí en la tierra, acompañó a madres que lloraban por sus hijos perdidos, a hombres y mujeres que temían el juicio, el olvido o la soledad tras la muerte. Y en ese instante, algo dentro de él se expandió, porque entendió que el mayor error del ser humano es creer que el amor tiene límites, que la vida tiene un final, que la muerte puede separar lo que el alma ya unió. Y fue ahí, en medio de esa experiencia, donde comenzó la siguiente etapa de su viaje, porque después de ver el dolor, también le fue permitido ver cómo la luz se organiza, cómo el amor
amor construye, cómo el mundo espiritual se prepara para recibirnos cuando nuestro tiempo aquí haya llegado a su fin. Y lo que vio a continuación es algo que, si tu corazón está dispuesto a escuchar, puede cambiar tu manera de entender la vida para siempre. A medida que avanzaba, guiado por manos invisibles pero llenas de ternura, Chico comenzó a percibir un cambio en la vibración del ambiente. Las sombras se fueron disipando poco a poco, dando lugar a una claridad suave, envolvente, una luz que no lastima los ojos, que no quema, sino que abraza. Era como si cada partícula del aire estuviera hecha de amor, de ese amor que no juzga, que no exige, que no duele, solo cuida, solo sostiene. Delante de él apareció una estructura inmensa, pero no en términos materiales. No había paredes. No había techos como los que conocemos aquí, y sin embargo, era un espacio que se sentía tan real, o más real que cualquier hospital en la tierra. Allí, almas en diferentes estados de fragilidad espiritual eran cuidadas, sostenidas, acompañadas, camillas de luz, salas que vibraban en tonos suaves, donde no se escuchaban voces, pero se sentían pensamientos. No se veían jeringas, ni agujas, ni bisturís, porque allí la medicina no es química. Allí el medicamento es la vibración del amor. Es la energía de la compasión, del perdón, de la aceptación. Chico entendió que esos hospitales del alma existen no como fantasías, no como consuelos inventados, sino como una realidad concreta en la vida espiritual. Son lugares de acogida para aquellos que llegan confundidos, débiles o profundamente heridos por las experiencias de la vida física. Observaba cómo algunos espíritus recibían tratamientos vibracionales envolventes, como si fueran bañados en haces de luz que reparaban no solo su cuerpo espiritual, sino también sus emociones, sus pensamientos, sus memorias dolorosas. Otros descansaban, simplemente dormían un sueño profundo, como si la propia inconsciencia temporal fuera una forma de curación, de reinicio, y entre los que cuidaban no había jerarquías de poder, no, había jerarquías de amor. Los que más amaban eran los que más servían. Los que más habían aprendido a olvidarse de sí mismos para pensar en el otro eran los que guiaban a los demás. Chico reconoció algunos rostros, espíritus amigos, compañeros de jornadas anteriores, de vidas pasadas, algunos que incluso habían estado con él durante su misión en la tierra. El reencuentro fue inmediato, no hubo palabras, solo una corriente de energía, de reconocimiento, de ese amor que no necesita explicaciones. Porque cuando las almas se aman, no necesitan hablar, se sienten, se entienden, se abrazan, aunque no haya abrazos, y allí, en medio de ese hospital de luz, comprendió una de las verdades más profundas del espíritu. Nadie está solo, nadie llega al otro lado sin ser recibido, nadie parte sin ser esperado. El amor que sembramos en la tierra es el mismo que nos recibe cuando dejamos el cuerpo. Y si alguna vez pensaste que tus oraciones no llegan, que tus pensamientos de amor por los que partieron se pierden en el vacío, quiero que sepas algo, y lo sepas con el corazón. Nunca se pierden, nunca. Cada oración, cada lágrima de amor, cada pensamiento luminoso es como un rayo que cruza los mundos y toca a quienes amas. Chico, envuelto en esa comprensión, sintió que parte de su misión también era contar esto, que las personas sepan que lo invisible no es ausencia, que el silencio no es olvido, que la muerte no es final. Y mientras seguía recorriendo aquel espacio sagrado, donde el dolor encontraba consuelo y donde el miedo se transformaba en paz, entendió que aún había más, que ese hospital era solo el comienzo, que la vida espiritual es infinita y que lo que le esperaba después revelaría aún más sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos cuando el cuerpo ya no nos contiene. Chico prosiguió su camino y lo que encontró a continuación fue un recordatorio poderoso de que el amor es una fuerza que atraviesa todos los planos. Allí, en ese espacio entre mundos, comenzó a sentir presencias conocidas. No era imaginación, no era sugestión, eran encuentros reales, verdaderos, profundamente emocionantes. Viejos amigos espirituales, seres queridos de otras existencias, algunos que incluso habían encarnado con él en tiempos distantes, se acercaban con sonrisas que no necesitan labios, con abrazos que no requieren cuerpos. Era la certeza viva de que los vínculos del alma jamás se rompen, que lo que aquí llamamos separación, allá es solo una pausa, porque cuando el amor es verdadero, no hay distancia, no hay olvido, no hay muerte. Ese reencuentro no era solo un acto de ternura, era también una preparación, porque envuelto en esas presencias amorosas, Chico comenzó a recibir mensajes. No eran palabras como las que usamos aquí, eran transmisiones directas al corazón, al espíritu, donde el pensamiento es lenguaje,
y la emoción es la voz. Los mentores le hablaron de la humanidad, le mostraron los desafíos morales de nuestros tiempos, le explicaron cómo las sombras que aún cubren al mundo no son castigos, no son maldiciones, son consecuencias de nuestras propias elecciones, de nuestras propias desconexiones del amor y de la ley divina. Le hablaron de la urgencia de la reforma íntima, de la necesidad de cultivar la compasión, la solidaridad, el perdón. Le mostraron cómo cada acto de amor, por pequeño que sea, genera ondas que se expanden más allá de lo visible, tocando vidas que ni siquiera imaginamos. Y cómo cada acto de indiferencia, de odio o de egoísmo también deja huellas en la trama invisible que une a todos los seres. Cuando llegó el momento de regresar al cuerpo, Chico experimentó algo profundamente revelador y profundamente doloroso, porque volver dolía más que partir. El espíritu, tan libre, tan liviano, debía comprimirse nuevamente dentro de los límites del cuerpo físico. Era como intentar que un río entero vuelva a caber dentro de un vaso. Una experiencia que, aunque necesaria, generaba un choque vibracional intenso. Sintió el peso de la carne, las limitaciones del cuerpo enfermo, el cansancio físico, pero más que eso, sintió la densidad del mundo material y comprendió con absoluta claridad lo que tantas veces había enseñado. El cuerpo es solo una ropa, un vehículo temporal, una herramienta sagrada, pero pasajera. Y entonces, uno de sus mentores le transmitió un mensaje que quedó grabado en su alma para siempre. Recuerda, chico, lo que mantiene a las almas atrapadas no es la muerte, es el apego, es la culpa. Es el miedo. Mientras más se aferra el ser humano a lo que es transitorio, más difícil es el vuelo del espíritu cuando llega el momento de partir. Fue así como entendió el error invisible que mantiene a tantos atrapados, aún después del desencarne. El apego, no solo a las cosas materiales, sino también al dolor, a las culpas, a los resentimientos. Todo lo que no soltamos se convierte en peso para el alma. Y fue ahí donde observó algo que le estremeció profundamente. Cómo tantas almas no comprenden que ya han desencarnado. Espíritus que, por miedo o negación, siguen repitiendo rutinas de la vida material, creyendo que siguen vivos físicamente. Algunos permanecen en sus casas, intentando abrir puertas que ya no existen para ellos. Otros se sientan frente a mesas vacías, esperando comidas que nunca llegan. Y lo más doloroso, muchos lloran sin saber por qué, sintiendo un vacío que no entienden, porque aún no aceptan que el viaje físico ha terminado. Y sin embargo, incluso allí, la oración es un puente. Chico vio con los ojos del alma cómo cada oración sincera enviada desde la tierra se transforma en luz. Luz que atraviesa la oscuridad, que cruza dimensiones y que llega como bálsamo, como caricia, como mano extendida a quienes más lo necesitan. Pero no toda oración tiene el mismo efecto. Aprendió que la oración mecánica, repetida sin sentir, tiene poco alcance, mientras que una simple palabra dicha con el corazón, un pensamiento de amor, un susurro al universo, puede abrir portales de luz donde antes solo había sombras. Comprendió también cómo el pensamiento moldea la realidad espiritual. Vio paisajes creados por mentes atormentadas, ciudades enteras formadas por pensamientos de miedo, de odio, de culpa, pero también jardines de belleza indescriptible, construidos por almas que vibran en gratitud, en compasión, en esperanza. Uno de sus mentores le explicó con infinita paciencia: hijo, la vida física es apenas un taller, una escuela para el alma. Lo que importa no es lo que acumulas ni lo que aparentas, es lo que te llevas adentro, el amor que diste, el perdón que ofreciste, la luz que encendiste en otros. Eso es lo único que cruza la frontera de la muerte. Y entonces, un descubrimiento aún más doloroso, pero necesario. Vio cómo la culpa, cuando no es comprendida ni transformada, se convierte en una cárcel invisible. Espíritus que no se perdonan, que se condenan a sí mismos, que se amarran al pasado, imposibilitando su propia liberación. La culpa, cuando no se convierte en aprendizaje, es una prisión. Y comprendió también ¿por qué tantos temen al umbral? Porque el umbral no es un lugar impuesto, es un paisaje construido por las emociones no resueltas, por las heridas no sanadas, por los miedos que no soltamos, y ahí está el secreto que tantas veces olvidamos. Mientras más cultivemos el amor, la gratitud y la compasión, más suave será el tránsito, más liviano será el vuelo, más luminoso será el camino. Pero su viaje no terminó allí. Después de esa experiencia, su mediumnidad se expandió. Como si aquella vivencia hubiera abierto nuevas puertas en su conciencia. Comenzó a sentir más, a ver más, a conectar con planos que antes solo percibía parcialmente, pero no como un privilegio, no como un poder, sino como un compromiso. Porque la mediumnidad no es un don para el ego, es una herramienta sagrada
sagrada de servicio. Y cuando todo parecía haber alcanzado su punto más alto, llegó la mayor de todas las revelaciones, la que, según él mismo dijo después, fue el aprendizaje que llevó grabado para siempre en su alma. Solo el amor libera, solo el amor cura, solo el amor atraviesa la muerte. Todo lo que no es amor se queda en el camino. Y entonces entendió con absoluta claridad que la vida nunca termina, que el amor jamás se apaga, que lo que somos sigue, más allá de cualquier frontera. Y mientras regresaba lentamente al cuerpo, con esa mezcla de gratitud y de melancolía que solo sienten quienes han tocado el cielo con las manos del espíritu, supo que su deber, su misión, su mayor responsabilidad era contar todo esto, recordarle al mundo que la muerte no es el fin, que la vida nunca deja de ser vida y que todos, absolutamente todos, somos viajeros en un camino que no termina jamás. Hoy, mientras tú escuchas esta historia, te pregunto desde el alma, ¿y si la muerte no fuera un final, sino apenas un cambio de escenario? ¿Y si los que te aman siguen contigo, aunque no los puedas ver? ¿Y si la vida fuera infinitamente más grande de lo que jamás imaginaste? Chico Xavier lo entendió, y tú puedes entenderlo también, porque si alguna certeza nos deja este viaje, es esta: la muerte es apenas un cambio de dirección, un cambio de casa, un cambio de vibración. El amor es lo único que nunca se pierde, lo único que siempre, siempre permanece. Y hoy, solo por hoy, permite que tu alma descanse en esta certeza: la vida continúa, el amor nunca muere y tú nunca estás solo.